Continuando con este tema de sólidos de revolución, en este video vamos a analizar lo que es un sólido de revolución que se genera al girar una curva, una función y igual a f de x en torno a un eje que no necesariamente tiene que ser horizontal ni vertical. Es decir, cuando el eje de rotación es un eje oblicuo. En videos anteriores nosotros habíamos estudiado lo que era el método de volumen por discos, el método de volumen por arandelas y el método de volumen por capas cilíndricas. Recordemos rápidamente en qué consistía cada uno de estos tres métodos, analizando pues sus características principales. En el método de discos, cuando analizábamos el método de discos, nosotros considerábamos una función y igual a f de x definida en un intervalo de la forma AB. La definíamos, digamos, en este intervalo y nos interesaba rotar esta región, esta curva y la región enmarcada en este intervalo en torno a un eje de rotación y que lo considerábamos como el eje X. Nosotros creábamos una especie de sólido más o menos de este tipo, y veíamos que el volumen de este sólido estaba dado por pi veces la integral desde a hasta b de mi función f de x elevado al cuadrado diferencial de x. Cuando nosotros hacíamos la rotación en torno al eje x, que como podemos ver es un eje horizontal. Aquí podemos considerar este eje, la ecuación de este eje, como el eje y igual a 0, ¿sí? El eje y igual a 0 coincidiría con el eje x. Es un eje completamente horizontal. Esto es lo que correspondía al método de discos. Analizábamos también nosotros el método de las arandelas y en este caso ya no se consideraba una sola función, sino que considerábamos dos funciones. Digamos, la primera, a la que nosotros llamábamos la función mayor y igual a f de x, y la segunda función, que es esta que estoy pintando aquí de color morado, la llamábamos y igual g de x, y esta vez nosotros considerábamos era el volumen del sólido que se generaba al rotar la región común a estas dos curvas, es decir, esta la que estoy aquí resaltando de color blanco. Y esta vez creamos un sólido similar a este sólido que tenemos en este lugar, pero con un hueco, digámoslo de cierta manera, en su interior. Es decir, estas dos curvas me generaban una figura más o menos de esta forma, en cuyo interior había un cilindro hueco, y ese cilindro hueco estaba básicamente, o lo generaba básicamente la función menor y igual a g de x, y el volumen, obteníamos una fórmula para el volumen de este sólido y era la siguiente: el volumen era pi veces la integral desde a hasta b de mi función mayor f de x elevado al cuadrado menos mi función menor g de x elevada al cuadrado, y esto por dx. Esta era básicamente la expresión para el volumen de este sólido por el método de arandelas. Bien, entonces aquí tenemos el método de arandelas. Y finalmente vimos un tercer método que se llamaba el método de capas cilíndricas. Y la diferencia de capas cilíndricas y la diferencia de este método, de este último método, con estos dos anteriores, era que el rectangulito o el disco no giraba de manera perpendicular al eje de revolución, como en este caso. O sea, aquí en el método tanto de arandelas como de discos nosotros ubicábamos digamos la proyección de un disco, en este caso la proyección de una arandela, y esta arandelita giraba de manera perpendicular al eje de rotación o al eje de giro. En el caso de las capas cilíndricas, recordemos que estos discos giran de manera paralela a mi eje de giro.
Entonces yo por aquí considerábamos nuestro plano cartesiano, este es el eje X y el eje Y. Nuevamente considerábamos una función arbitraria de la forma y igual f de x, definida en un intervalo AB, y nosotros ubicábamos en el interior de este intervalo un rectangulito, el rectangulito kdécimo, y nosotros lo girábamos, nos centrábamos solamente en ese rectángulo y lo hacíamos girar en torno al eje Y. En este caso considerábamos nuestro eje de rotación como el eje Y, y cuando este rectangulito que está enmarcado en verde giraba, creaba un sólido que lo íbamos a llamar capa cilíndrica, y que básicamente tenía la siguiente forma. Creaba un disco, una capa cilíndrica más o menos de este tipo, y en el centro de esta capa cilíndrica pues salía nuestro eje de rotación, que coincidía exactamente con nuestro eje Y. Y bien, en este caso el eje de rotación nuevamente lo estamos considerando vertical. En el método del discos y arandelas lo considerábamos horizontal, aquí lo estábamos considerando vertical, o bien el sólido giraba en torno a la curva o a la recta x igual a 0. En este caso girábamos en torno a la recta y igual a 0, y aquí girábamos a la recta x igual a 0. Ahora vamos a estudiar el problema de la rotación de una función en torno a un eje que no necesariamente sea ni horizontal ni vertical. Bueno, esto como un repaso de los métodos anteriores, y ahora sí comencemos con este nuevo método de cálculo de volumen, que es mucho más general que estos otros que tenemos allí arriba. Pues bien, como es el caso, consideremos una función. Hagámoslo de esta manera. Una función, este es nuestro plano cartesiano, el eje de las x, el eje de las y, y vamos a considerar, o vamos a tomar un eje oblicuo. Mi eje oblicuo va a ser básicamente una recta digamos de este tipo. Esa recta va a tener un ángulo asociado respecto al eje de las x. Ese angulito lo vamos a llamar nosotros beta. Lo vamos a llamar beta, y la ecuación de esta recta va a ser de la siguiente forma: una recta arbitraria de la forma y igual mx más b, donde recordemos que m viene a ser la pendiente de la recta, y esta pendiente m coincide exactamente con la tangente de este ángulo de inclinación de ella misma. Y bien, ahora por encima vamos a considerar, sin pérdida de generalidad, una función de este tipo. Digamos una función de la forma y igual f de x. ¿Qué condiciones le vamos a dar a esta curva? Bueno, esta curva debe ser lo suficientemente suave. Digamos que le vamos a pedir también que no tenga discontinuidades, pero sobre todo que sea suave, que sea más o menos una curva de esta forma. Bien, cuando uno dice que sea suave, uno está haciendo referencia a que la función sea diferenciable. Que sea diferenciable por lo menos en el intervalo en el cual nosotros vamos a trabajar. Bien, ahora ¿qué es lo siguiente que vamos a realizar? Sobre la curva y igual f de x vamos a posicionar dos puntos. Digamos un punto grande, lo vamos a anotar por la letra P mayúscula. Bueno, hagámoslo en este lado por aquí. Lo anotamos con la letra P mayúscula, y vamos a tomar otro punto que pertenezca a la curva y lo vamos a anotar por la letra Q mayúscula. Este punto va a tener una componente en el eje X, digamos este punto de aquí, y lo voy a anotar por la letra P minúscula. Este otro punto de aquí va a tener una componente en el eje X, lo denotamos esa componente con el punto Q minúscula, y obviamente van a tener una imagen en el eje de la Y.
Cuando tomo este punto P y lo evalúo en la función, voy a obtener por este lugar la función evaluada en el punto P minúscula, y por este otro lugar voy a obtener la función evaluada en el punto Q minúscula. Ahora bien, a partir de estos dos puntos voy a trazar yo dos rectas perpendiculares a la recta y igual a mx más b, es decir, me paro acá en este punto y trazo una línea perpendicular, y me paro en este otro punto y trazo una línea perpendicular a mi recta. Y bien, la idea de este método, al final vamos a llegar a una fórmula integral para el volumen, y la integración se va a realizar básicamente en el intervalo PQ. La integración al final de cuentas va a ser realizada en ese intervalo, ¿sí? En el intervalo PQ. Bien, ahora en el interior de este, digamos, de este intervalo que se me genera aquí en la recta, voy a ubicar yo un rectangulito perpendicular nuevamente a la recta. Un rectangulito más o menos de esta forma. Un rectangulito de esta forma, y la longitud de este rectangulito va a ser básicamente, o la vamos a anotar por delta de u. Lo vamos a anotar por delta de u. Ahora vamos a comenzar a relacionar, o la idea va a ser relacionar este diferencial de u, que lo estoy llamando delta de u, relacionarlo con cierto diferencial que va a quedar ubicado en el eje x, al cual voy a llamar delta de x. Es decir, vamos a encontrar ese delta de u, digamos, como una función, digamos, h, que va a depender de mi diferencial delta de x. Esa va a ser la idea siguiente. Bien, ahora me voy a centrar únicamente, bueno, centremos nuestra atención solamente en este rectángulo que hemos ubicado aquí en torno a esta recta. Y lo vamos a sacar, lo vamos a dibujar aparte, bien, para sacar ciertas relaciones que nos van a permitir llegar a la expresión que necesitamos. Entonces, bien, yo por aquí vamos a hacer un zoom en esa parte. Por aquí tengo esa curva, supongamos que es de esta manera. Bueno, hagámosla más bien así, supongamos que esta es la curva. Por este lugar está nuestra recta, nuestro eje de giro. Este va a ser nuestro eje de revolución. Digamos que aquí tenemos como referencia un eje horizontal que solamente nos va a servir de referencia, no necesariamente este eje es el eje de las x. Y bien, por aquí voy a ubicar mi ángulo beta, y por este lugar voy a ubicar mi punto P mayúscula y mi punto Q mayúscula. Mi rectángulo se encuentra en esta parte de acá. Entonces ubico dos rectas que sean perpendiculares a mi recta, a mi curva, mi eje de giro, y obtenemos el siguiente rectángulo. Nos vamos a centrar en este punto de aquí, en este punto de acá, y vamos a suponer que este punto tiene coordenadas, tiene la siguiente coordenada en el eje de las x. Lo vamos a llamar x sub y. Y vamos a seleccionar exactamente la intersección, este punto que sería la intersección entre esta recta de aquí, de este rectángulo, con la curva f de x. ¿Sí? Aquí tenemos la curva y igual f de x. Este punto va a estar con respecto a, bueno, la coordenada de este punto en el eje, bueno, hagámoslo más o menos de esta manera. La coordenada de este punto en el eje x con respecto al punto x sub y va a estar exactamente a delta de, digamos, delta de x sub y unidades, ¿sí? O sea, este punto va a tener, va a estar ubicado a delta de x sub y unidades del punto x sub y. O bien este punto sería x sub y más delta de x sub y.
Bien, sobre este punto voy a considerar, bueno, sobre el punto XY, es decir acá, yo voy a considerar una recta tangente que pase exactamente por este punto. Esa recta, supongamos que es la siguiente, digamos que sea más o menos de esta forma. Voy a considerar esta rectica tangente que pasa exactamente por este punto. Por eso es que requerimos que la función sea diferenciable para poder tener presencia de estas rectas tangentes. Bueno, ¿cuál será si sabemos que esta recta es tangente en este punto, cuál será la pendiente de esta recta? Por definición, esa pendiente va a ser, digamos que esta recta va a tener una pendiente, digamos, m1, y esa pendiente va a ser exactamente la tangente, digamos, de cierto ángulo que tenga esta recta, que lo vamos a llamar alfa, su ángulo de inclinación, pero esto va a coincidir con la derivada de la función, es decir, con f' de x evaluada en el punto x sub y. Entonces miren que aquí nos salió otro parámetro que es el ángulo de inclinación de esta recta tangente. Ese ángulo lo vamos a tener también en cuenta. Y la tangente de ese ángulo equivale a la derivada de la función evaluada en el punto x sub y. Bien, vamos a hacer un nuevo esquema, un nuevo dibujo en donde dibujemos esta recta tangente que acabamos de hacer, donde aparezca también esta recta de revolución y donde aparezca este rectángulo y donde aparezca este rectángulo que acabamos de formar aquí en líneas discontinuas, y vamos a colocar todos los parámetros que llevamos hasta el momento. Bien, este por aquí sería nuestro eje de referencia. Por este lugar nosotros vamos a tener la recta tangente en el punto x sub y. Por aquí vamos a tener nuestra recta de revolución. Bien, ya establecimos que la recta tangente en el punto XY, que sería esta de color naranja, está con respecto a este eje a un ángulo de alfa unidades, y esta otra de aquí, ya por defecto le establecimos un ángulo beta. Ahora bien, por este otro lugar nosotros ubicamos cierto rectangulito, y a esto le dimos el nombre de delta de x, digamos delta de x sub y o delta de x. Este sería nuestra coordenada, nuestro punto en x sub y la longitud de aquí hasta acá sería delta de x. Y bien, por aquí de este punto salía una recta, hagámosla de color morado, salía una recta perpendicular a esta recta de giro, y por aquí nos salía otra. Y bien, la distancia, esta distancia que había de este lugar, hagámoslo de color blanco, esta distancia que hay desde este punto, bueno, desde este punto hasta este punto, nosotros establecimos que era delta de u. Bien, y aquí tenemos dos incógnitas que nos aparecen en este caso. Esta distancia de acá hasta acá, voy a decir, la voy a anotar por la letra d sub i. Y a esta distancia de aquí la voy a anotar con la variable, digamos, L sub i. O sea, esta altura que vemos aquí, voy a decir que se va a llamar L sub i. La idea va a ser relacionar d sub i, L sub i y todos estos parámetros que tenemos aquí con estos ángulos y encontrar una relación entre ellos. Pues bien, vamos a considerar, digamos, este paralelogramo, y le voy a colocar nombre a estos vértices, digamos el paralelogramo A por este lado, B, C por aquí y digamos D por aquí.
Bueno, esta D distinta de este D sub I, obviamente, solamente para denotar a los vértices. Ahora bien, vemos que esta recta de acá de referencia, esta que está en color blanco, la podemos trasladar hasta este punto. La voy a trasladar hasta este punto. Y este ángulo que tenemos aquí sería exactamente este mismo ángulo que tendríamos por aquí. Este sería mi ángulo alfa. Ahora lo que vamos a hacer es considerar este trapecio ABCD. Ahorita dije paralelogramo, perdón, es un trapecio. Vamos a tomar el trapecio ABCD y lo vamos a ubicar por este lugar. Bueno, más o menos, si le hacemos una rotación, el trapecio va a quedar de esta manera. Básicamente va a quedar de esta manera. Este sería mi punto. Este sería mi punto A. Este de por aquí sería mi punto B. Este punto de este lugar sería el punto D. Y este de aquí sería mi punto C. Ahí lo que hice fue rotar este ángulo respecto a mi eje D. Perdón, rotar este trapecio respecto a mi eje de referencia. Bien. Vemos que del punto B perpendicularmente hasta mi eje de referencia sale una recta. Esa recta, si la traslado en este trapecio que está ya rotado, va a quedar básicamente de esta forma. Va a quedar básicamente de esta forma. Y vemos que en este lugar de aquí, en este triangulito que tenemos, se forma un ángulo de 90 grados. Este nos resulta ser un triángulo rectángulo. Luego esta recta de aquí va a formar un ángulo de 90 grados con esta recta que tenemos aquí. La ubicamos aquí en nuestro trapecio. Va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar de esta manera formando, como lo dije, un ángulo de 90 grados. Y ahora voy a ubicar los ángulos respectivos. Este ángulo de aquí coincide exactamente con mi ángulo alfa, es decir, con este angulito que tenemos por aquí sería mi ángulo alfa. Este pedazo de acá, esta porción de arriba, mide exactamente de sub i unidades, este lado de acá mide de sub i unidades. Hagámoslo de esta manera, de sub i unidades. Y esta alturita que hemos denotado por L sub i correspondería a esta alturita de acá. Y esto sería L sub i. Y esta base, la base de este trapecio, tiene por longitud delta de u. Ubico este delta de u en este lugar. Y bien, nos falta posicionar acá en este trapecio nuestro ángulo beta. Entonces vamos a utilizar otras relaciones para saber en qué lugar de este trapecio va a quedar nuestro ángulo beta. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahora, nosotros desde un inicio consideramos que estas dos rectas que están de color moradito, de color fucsia, están formando ángulos de 90 grados con respecto al eje de revolución. Luego este triángulo que se forma en este lugar es un ángulo rectángulo y por tanto la suma de los ángulos interiores obviamente tiene que ser igual a 180. Bueno, no importa si es rectángulo, en cualquier triángulo. En cualquier triángulo que sea plano. Listo. Entonces llamemos, digamos, a este ángulo de aquí, llamémoslo, por ejemplo, gamma. Entonces vamos a tener que gamma más 90 más beta tiene que ser igual a 180 grados. Y aquí despejamos. Beta tiene que ser igual a 180 menos 90, que sería 90. Y este gamma, perdón, despejamos gamma. Gamma sería igual a 180 menos 90, que serían 90 grados. Y este beta pasa a restar y entonces tenemos que este ángulo equivale exactamente a 90 grados menos beta. Bien, por este otro lugar vamos a colocar otro angulito y este ángulo lo vamos a llamar X. Notamos que
la suma de x más gamma tiene que ser exactamente de 90 grados. ¿Por qué? Porque esta línea de acá es paralela a nuestro eje de referencia y esta recta que tenemos aquí está formando también un ángulo de 90 grados. Luego este también tiene que ser un ángulo de 90 grados. Entonces nos resulta esta otra relación de que x más gamma tiene que ser igual a 90 grados. Pero nosotros ya tenemos a gamma en términos de beta. Entonces vamos a tener que x más gamma, que sería 90 menos beta, tiene que ser igual a 90 grados. Cancelo 90 con 90, paso el beta a mi otro lugar, despejo beta y beta sería igual a x. Conclusión, este ángulo x coincide con este ángulo de inclinación de esta recta y también sería igual por lo tanto a beta. Bien, ese sería, digamos, el procedimiento geométrico para deducir que este ángulo de acá mide exactamente beta. Entonces lo vamos a escribir por aquí. Este ángulo viene a ser beta. Y si ubicamos este ángulo en este lugar de acá, sería exactamente este de aquí. Este sería nuestro ángulo beta. Y otra cosa que se me olvidaba era que la distancia que hay de este punto hasta este punto es delta de x, y como este lado de aquí es paralelo a este, pues este lado de acá también tiene que medir delta de x unidades. Luego esta distancia que une este punto con este punto también vale delta de x unidades. Bien, con esto ya tenemos todos los ingredientes de cierta manera para relacionar mi delta de u en términos de delta de x, pero antes me falta establecer otro ángulo, y es este siguiente ángulo de aquí. Este ángulo lo voy a llamar yo teta. Este ángulo lo voy a llamar teta y vamos a ver a qué es igual. Bien. Ahora, de esta figura vamos a extraer la siguiente figura. Dibujémosla por este lugar. O bueno, hagámoslo en ese mismo lugar. Bien. Voy a trazar esta paralela. Que sería paralela a la línea DC. Y bien, nuevamente por alternos internos, este ángulo de aquí tiene que ser exactamente este mismo ángulo de acá. ¿Por qué? Porque esta es una paralela, esta es una recta paralela a esta paralela. Luego este ángulo también sería mi ángulo beta. Ahora bien, como este triángulo es rectángulo, esto mide 90 grados, el ángulo, y este ángulo que se está formando aquí sería un ángulo llano. Luego este otro angulito sería también de 90 grados. Entonces podemos sacar este triangulito. Voy a sacar este triangulito, o repintémoslo aquí mismo, este triangulito, este de aquí, este de aquí, y qué relaciones podemos encontrar en ese triángulo. Entonces lo voy a dibujar por este lugar. Tendríamos básicamente lo siguiente. Este de aquí mide 90 grados. Este es un ángulo de 90 grados. Este de aquí mide beta. Y la idea es calcular el ángulo teta en términos de lo conocido, que sería beta. Pues sencillamente tenemos que beta más teta más 90 nuevamente tiene que ser igual a 180. De aquí despejamos teta, y teta nos daría nuevamente 90 grados menos beta, o bien nos daría en radianes pi medios menos beta. Bueno, en resumen, ya tenemos los datos completos de este trapecio, y realicémoslos por aquí, por este lugar. Tenemos los siguientes datos. Bueno, aquí tendríamos básicamente el trapecio. Bueno, me permiten, por aquí lo dibujo. Bien, por aquí tendríamos esta parte de aquí, y bien, y este otro triángulo. Entonces
Este ángulo de aquí es beta, este ángulo de aquí es beta, este ángulo de aquí, que lo hemos llamado teta, sería igual a pi medios menos beta, pi medios menos beta. Este ángulo de aquí es exactamente igual a alfa. Esta distancia mide d sub i, esta distancia mide l sub i y esta distancia mide delta de u. Y todo este lado de aquí, digamos el que voy a resaltar de color morado, mide exactamente delta de x. Ahora quiero que prestemos atención en las relaciones trigonométricas que vamos a sacar a partir de esta figura. Van a ser las siguientes. Recordemos que este triángulo que estoy mostrando en este lugar es un triángulo rectángulo. Lo voy a hacer por este lugar. Sería básicamente este triángulo. Y bien, aquí tendría yo mi ángulo recto. Esta base coincide con delta de x. Y esta hipotenusa coincide con mi d sub i, y este ángulo sería alfa. ¿Qué identidad trigonométrica me relaciona este cateto con esta hipotenusa? Sencillamente el coseno de este ángulo. Vamos a tener que el coseno de alfa va a ser igual a mi cateto adyacente, que sería delta de x, sobre la hipotenusa, que es d sub i. De aquí yo puedo despejar delta de x y obtengo que delta de x va a ser d sub i por el coseno de alfa. Ahora, por este otro lugar, notemos el siguiente triángulo. Voy a trazar esta paralela por este lugar y nos vamos a concentrar en este otro triángulo que estoy resaltando, que también sería un triángulo rectángulo, y dibujémoslo por este lugar. Dibujémoslo por esta parte. Tendríamos este triángulo, que sería también rectángulo. Y bien, como este lado, la base de este triángulo es paralela a este lado de aquí del trapecio, pues también tiene que medir delta de u. Entonces este lado de aquí mide delta de u. La hipotenusa de este triángulo mide d sub i, y este ángulo de aquí pues sería la suma de alfa más mi ángulo teta, que sería pi medios menos beta. Es decir, este ángulo de aquí, llamémoslo por ejemplo x. Este ángulo x sería igual a la suma de, o más bien alfa menos beta, más pi medios. Es decir, la suma de este ángulo de aquí más este ángulo de aquí. Ahora vamos a buscar la identidad trigonométrica que me relacione este cateto opuesto de este ángulo, que he llamado x, con la hipotenusa. Sencillamente es la identidad trigonométrica seno. Entonces vamos a tener que el seno de este ángulo x, que lo he llamado alfa menos beta más pi medios, tiene que ser igual a delta de u, que sería el cateto opuesto, sobre d sub i. Bueno, vamos a utilizar ahora una identidad trigonométrica que me permita simplificar un poco el seno de este ángulo. Recordemos que el seno de la suma de dos ángulos, en este caso de alfa menos beta más pi medios, el seno de alfa menos beta más pi medios sería igual a lo siguiente: al seno del primer ángulo, que lo voy a tomar como alfa menos beta, seno de alfa menos beta, por el coseno del segundo ángulo, sería coseno de pi medios, más, bueno, en este caso el signo que estamos predominando sería el signo más. Entonces aquí iría más el seno del segundo ángulo, que sería pi medios, seno de pi medios, por el coseno del primer ángulo, o sea, coseno de alfa menos beta. Como el coseno de pi medios es 0, este término de aquí se me anula
y el seno de pi medios es exactamente igual a 1, tendríamos que toda esta expresión sería igual al coseno de alfa menos beta. En resumen, hagámoslo por este lugar, hemos llegado a que el coseno de alfa menos beta es igual a delta de u sobre d sub i. Ahora llamemos a esta relación trigonométrica que hemos encontrado, llamémoslo la ecuación 1, y a esta otra relación que habíamos encontrado por este lugar, llamémoslo la ecuación 2. De esta ecuación vamos a despejar delta de u. Recordemos que en un principio había dicho que la idea era encontrar una relación entre delta de u como una función, digamos h, que dependiera de mi delta de x. Entonces ya estamos, digamos, en este paso. De aquí despejemos de esta ecuación, despejemos delta de u. Delta de u va a ser igual a d sub i, que multiplica al coseno de alfa menos beta. Y esta ecuación 2 vamos a despejar d sub i. Vamos a tener que d sub i va a ser delta de x dividido el coseno del ángulo alfa. Coseno de alfa. Entonces miren, tengo esta relación por este lugar, tengo esta otra ecuación que me está relacionando también mi d sub i. Voy a sustituir esta cantidad que encontramos en este lugar, la vamos a sustituir en esta ecuación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto va a ser igual al coseno de alfa menos beta que multiplica a d sub i, pero d sub i es delta de x sobre el coseno de alfa. Y bien, todo este procedimiento que realizamos básicamente se usa para poder llegar hasta esta relación que me relaciona todos los parámetros. Entonces vemos que me relaciona mi delta de u, hemos relacionado nuestros ángulos alfa y beta y nuestro diferencial de longitud delta de x. Entonces vamos a escribir esta relación por este lugar. Escribámosla por aquí. ¿A qué llegamos? A que nuestro delta de u era igual al coseno de alfa menos beta que multiplica a delta de x sobre el coseno de alfa. Ya la cuestión es aplicar un poquito de álgebra para nosotros simplificar estas cantidades. Entonces aquí aplicamos la fórmula de la diferencia, del coseno de la diferencia de dos ángulos que vamos a tener. Esto sería igual al coseno de alfa por el coseno de beta. Como aquí es menos, aquí iría más el seno de alfa, el seno del ángulo alfa, por el seno del ángulo beta. Y todo esto que multiplica delta de x, y de una vez voy a multiplicar todo este factor por 1 sobre coseno de alfa. Entonces aquí, distribuyendo esta fracción, me quedaría esto dividido entre coseno de alfa, y por este lado también me quedaría dividido entre el coseno de alfa. Ahora aquí lo que hago es simplificar este coseno con este coseno, y esto me va a dar como resultado coseno de beta, aquí más seno de alfa por seno de beta, pero bueno, seno de alfa sobre coseno de alfa es lo mismo que decir tangente de alfa, identidad trigonométrica, que multiplica al seno del ángulo beta, y esto por delta de x. Bueno, para no extender tanto este video, ya que se ha extendido un poquito, vamos a continuar en el próximo con esta demostración, y vamos a obtener vamos a obtener básicamente dos fórmulas, una para el área de esa región. Vamos a obtener una fórmula para el área de esta región que voy a sombrear en este lugar, y vamos a obtener también una fórmula para el sólido que se va a generar al rotar esta curva en torno a esta recta. Eso es lo que vamos a hacer en el próximo video, continuando con este procedimiento. Bien, entonces dejemos hasta aquí y los espero en el otro video.